Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyah de la Parashot Aharemot y Kedoshim que hemos venido estudiando. Y hoy vamos a hablar de Levítico capítulo 17, versículo 8, hasta el capítulo 18, versículo 21. Y hermanos, hemos venido viendo con mucha profundidad la importancia no solamente de las fiestas, sino de esto que hemos venido estudiando, que es Yom Kippur. Vemos entonces, amados hermanos, que aquí hay algo profético muy hermoso, y es, una vez al año le correspondía al sumo sacerdote correr un riesgo muy grande, hermanos, porque él tenía que entrar en la zona más restringida del santuario sagrado. Él tenía que entrar al área donde había más santidad, que era el lugar santísimo. Y allí se disponía a limpiar el lugar y su mobiliario. En este momento, día y tiempo señalado, una vez al año, es lo que hemos venido estudiando, Yom Kippur. El pueblo comprendía también la enorme importancia de este día, y por eso a Yom Kippur también se le conoce con el apodo de el gran día, o también como el día. Entonces, Yom Kippur tiene lugar el día 10º del 7º mes del calendario religioso hebreo bíblico. Incluso el número del mes y del día es significativo, porque el 7º mes es el mes sabático. Las fiestas son 7 y tienen lugar a través de 7 meses. Entonces, el primer mes, el mes de Abib o Nisan, nos trae la Pascua, Pesaj, panes sin levadura y primicias. El 7º mes nos trae, también conocido como Tishri, nos trae Yom Teruah o Rosh Hashanah. 10 días después, Yom Kippur. 5 días después viene la fiesta de Sukkot, y la culminación del ciclo sabático de 7 días religiosos con un 8º día que se conoce como Shemini Atzeret. Entonces, el número del día de Yom Kippur es 10, el 10º día del mes. O sea, 10 es el número bíblico de la culminación, en el sentido de plenitud, no de algo que termina, no, sino en sentido de plenitud. Y esta limpieza nacional, o sea, congregacional, y del lugar donde el Eterno moraba en la tierra, era de suma importancia, porque si la contaminación llegaba a ser demasiado grande, el Eterno ya no podría morar entre su pueblo, y su presencia tendría que irse para que su santidad inefable fuera protegida y por ende también protegiera al pueblo. Solo los limpios podían acercarse al Eterno. Solo los limpios eran elegibles para la santidad. Si Israel tenía alguna esperanza de presentarse ante el Eterno, los rituales de Yom Kippur entonces tenían que llevarse a cabo. Es por esto, hermano, que es tan importante. Como hablamos en la aliyah anterior, pasó de ser un día de limpieza a un día de juicio, donde los rabinos hoy enseñan que en el día de expiación o Yom Kippur, el destino del creyente para el próximo año queda sellado, hermanos. O sea, somos una vez más perdonados, y su nombre, que está escrito en el libro de la vida, se mantiene. Pero si no es perdonado, entonces el nombre puede ser omitido. Y esto va de acuerdo a lo que aprendemos en la Escritura, porque la misma Escritura dice que nosotros debemos
guardar nuestra salvación. Durante 10 días previos a Yom Kippur, inicia Yom Teruah o Rosh Hashanah, donde celebramos el Año Nuevo Civil. Y también los rabinos enseñan que el pueblo de Israel debe guardar este día muy seriamente. Debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Incluso las bodas no se celebran durante este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo está enfocado en mirar hacia adentro, escudriñar sus acciones y arrepentirse, ponerse de acuerdo con el Eterno, pero también con su prójimo. Hacer las paces, volver a tener una buena relación con el Eterno y el prójimo. Y según la Escritura, aunque Yom Kippur era de hecho un tiempo solemne, era marcado con gran alegría, debido a que saber si el sumo sacerdote hacía su trabajo, entonces todos los pecados de Israel serían perdonados. Es por esto que hoy día es muy difícil para el pueblo de Israel, porque no hay templo operando ni sacerdocio. Entonces, en el tiempo de Yeshua, se desarrolló una costumbre muy hermosa para este tiempo, y es que las doncellas, las muchachas en edad de casarse, se vestían de blanco e iban a los viñedos donde bailaban juntas, y los hombres solteros también acudían con la esperanza de encontrar una futura novia. Levítico 16 dice que todos los fieles deben afligirse en el día de Yom Kippur. Esto significa ayunar. Tenemos que abstenernos de cosas placenteras, incluso los esposos, de tener intimidad o de beber vino. Y el propósito era que la gente fuera humilde ante el Eterno, reconociendo su necesidad de arrepentirse y de volver a Él como creador y sustentador de la vida. Entonces, esa costumbre se ha mantenido hoy. Es por esto que hoy día en Yom Kippur, aunque no nos maquillamos ni ponemos adornos en nuestro cuerpo, ni en nuestra cara, ni en el cabello, vestimos de blanco en representación a lo que sucedía con el chivo expiatorio. Recordemos que la cinta roja se convertía en blanca si el Eterno perdonaba los pecados del pueblo de Israel. En el capítulo ahora 17, en el versículo 2, vemos que está a punto de suceder aquí un cambio. En el versículo 3 tenemos esta instrucción fundamental. Dice que ningún ser vivo domesticado debe ser sacrificado ritualmente fuera del patio del tabernáculo. En otras palabras, esto se refiere a animales domésticos no silvestres. Y si analizamos, los animales mencionados son los limpios, los que pueden ser utilizados tanto para sacrificio como para comida. Deben ser sacrificados ritualmente y ofrecidos al Eterno de la manera precisa acordada en cada uno de los sacrificios levíticos, cuidadosamente siendo instruidos por el Eterno. Esto significa que para el israelita medio o el extranjero que vivía en medio del pueblo, la carne era un manjar poco frecuente. El animal debía ser inmaculado, de la mejor calidad, para poder ser sacrificado. No podía tener defecto. Y este libro de Levítico, pero específicamente aquí en el capítulo 17, hay puntos
que debemos prestar mucha atención porque va a explicar cómo era la sociedad israelita en ese momento. Entonces dice que los animales domésticos tenían que ser sacrificados bajo cualquier circunstancia en el tabernáculo y ofrecidos primero en sacrificio. Y también vemos lo que sucede como castigo para aquellos israelitas que desobedecían este mandamiento del Eterno. Dice que ese hombre sería cortado de entre el pueblo del Eterno. Este versículo 3, que declara que uno no podía evadir esta provisión del sacrificio simplemente sacando el animal fuera del campamento para matarlo, no se trata, hermanos, solo de mantener un estado de pureza dentro del recinto de Israel, no. El nivel de seriedad de esta desobediencia a los ojos del Eterno se nos detalla en el versículo 4. Dice, allí se afirma que se imputará sangre, o sea, culpa de sangre, al hombre que haga tal cosa como sacrificar un animal solo para comer. ¿Qué significa esto? Significa que la ofensa era equivalente al asesinato y sería cortado este hombre. Cortado significa que la persona se había rebelado contra el Eterno y como resultado el juicio del Eterno va a ser visitado sobre esa persona. Entonces encontramos este verbo cortar usado en muchos contextos y situaciones en diferentes partes en la Escritura. Cortado por transgredir uno de los mandamientos del Eterno no necesariamente ocurría inmediatamente. Simplemente significa algo que va a pasar con el tiempo como parte de la justicia del Eterno por este acto de rebelión. Entonces, vemos una vez más, hermanos, la importancia de nosotros ser obedientes, de seguir las instrucciones. Cuando se habla de delito de sangre o culpa de sangre, en hebreo la frase es shafak dam. Shafak, derramar, dam, sangre. Así que más que literalmente el crimen de sangre, significa derramar sangre. Y aquí en Levítico se nos está diciendo en torno a la matanza indebida y no sancionada de animales domésticos. O sea, ¿qué se nos está queriendo enseñar? Que no se podía sacrificar o matar un animal de manera injustificada. El Eterno protege su creación. Entonces, en el versículo 9 vemos que cada cosa el Eterno la instruyó. Dice que y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Eterno, el tal varón será cortado de su pueblo. Entonces, el hombre podía comer cualquier criatura viviente. Claro está, dentro de los animales limpios, los aceptables. Pero no podía sacrificar un animal así por así. Después del diluvio, el Eterno dio a Noé y a su familia la instrucción de que podíamos matar animales para comer. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre se alimentaba de frutas y verduras. Pero después del diluvio, el Eterno da la instrucción de que podíamos comer de los animales limpios. Una vez más vemos, hermanos, que en la obediencia hay bendición. Así que parece que el hombre podía comer, pero solo de los animales que el Eterno instruyó. ¿Qué sucede hoy día? Que el ser humano está comiendo animales puros e impuros.
Y por más que le explicamos, no quieren entender. Alrededor de 1200 años o más después del diluvio, en el Sinaí, el Eterno da instrucciones explícitas sobre la alimentación de los seres vivos y los divide más claramente, porque esto era conocido desde Adán, en alimentos limpios o aceptables e inmundos o no aceptables para el hombre. ¿Eres parte del pueblo de Israel? Entonces debemos obedecer sin cuestionar, porque en esta instrucción de la alimentación es parte de la santidad y la pureza que como creyentes y parte del pueblo de Israel debemos no solamente caminar, sino modelar delante de las demás naciones. Shalom, shalom.